La comunicación es uno de los sectores que ha vivido una mayor transformación en los últimos años. El paradigma ha cambiado radicalmente. Marco es la primera agencia de comunicación que se adentra en la producción audiovisual para exponer las claves de la nueva comunicación, basadas en su propia metodología patentada, conocida como trascender las fronteras de la comunicación. Las diferencias clásicas entre emoción y razón, marca y reputación, comunicación y marketing, agencias y medios, son ahora menos claras. Estos binomios se entremezclan y las fronteras tradicionales que los separaban son cada vez más difusas. Una última frontera inesperada ha irrumpido, la COVID-19, creando una nueva normalidad que ha acelerado los cambios en los hábitos de consumo y en la comunicación. El futuro es la transversalidad. Hay muchas clases de éxito según la persona con la que hable y hay muchas clases de éxito según lo que cada persona sueña de ser. Para mí el éxito es seguir trabajando de esto. Se asimila con muchísima felicidad porque dices, tío, he llegado. Para mí la emoción es verdad que siempre tiene que ser lo prioritario. Yo, por ejemplo, ahora mi tercera película es una peli histórica, ambientada en un momento muy concreto de la España de los 60 y hemos hecho un trabajo de investigación brutal, ha sido una maravilla porque descubres cosas que pasaron hace nada y que no tienen ni idea que estaban pasando, que seguramente la habrían vivido nuestras madres y nuestros padres y nuestros abuelos. Pero para mí lo importante es la emoción, si no hay emoción no hay nada. Es decir, a mí no me sirve nada ver una película que está súper bien documentada si no hay emoción. Y si hay verdad, llegas siempre al público, siempre. Eso es lo más importante para mí. Friends of Glass es una plataforma europea de consumidores a favor de los productos envasados en vidrio y del reciclado del envase tras su uso. Aúna a todas las personas que están de acuerdo en que el vidrio es la mejor elección por 3 razones principales: salud, sabor y medio ambiente. Y desde Friends of Glass realizamos campañas de concienciación que ayudan a comunicar este conocimiento a los consumidores y difundirlo especialmente en redes sociales. Como marca de restauración tenemos siempre que trabajar no solo en la parte racional, que es fácil de entender, pero también en la parte emocional, por muchas razones. Lo primero, porque en el mundo de la comida hay un factor que pasa muchas veces y que respalda un momento de consumo, que es que se te antoje algo. Esto es 100% emocional, por ejemplo, pero también la emoción en el mundo de la restauración no existe sin la razón. Un producto que no está bueno no se te antoja. O una fotografía que no está bien hecha y que no trabaja bien los ingredientes, pues no te hace entrar al final y pedir un plato. Para nosotros la clave, y forma parte de nuestro ADN, es el rigor. A partir de ahí se pueden construir todos los storytellings posibles, pero para mí ese rigor del que hablamos, esa certeza a la hora de recabar la información, carece de sentido y vamos a llegar a muy poca gente si no somos capaces de añadirle ciertos ingredientes de emoción, de cercanía, de empatía, tratar de conectar de alguna manera con el lector con todos esos ingredientes. Simplemente contando la noticia, contando el sujeto, verbo y predicado, tenemos avanzada una parte de la información, pero no solo queremos contar la noticia, queremos conectar con el lector. Tratamos de dirigirnos de manera más cercana. Por eso es importante que ese storytelling, una vez tenemos el relato hecho desde el rigor, sepamos además ir añadiéndole todos esos ingredientes que van a convertir la noticia en algo que, ¿por qué no?, puede despertar también emociones. El espectador se sigue emocionando con... No ha cambiado nada en ese aspecto, se emociona cuando se sienta delante de una película y cree que la película habla de él o de ella. Eso es así, es la verdad. Tú ves los grandes taquillazos en la historia del cine, estas pelis que de repente superan la barrera de lo que es un taquillazo y se convierte en un evento, un fenómeno. Son porque son pelis muy honestas y hablan del amor, hablan de la supervivencia, hablan de encontrar tu lugar en el mundo. Entonces eso el espectador lo agradece mucho y siempre se emociona con eso, siempre.
El vidrio no es una marca en sí, pero sí forma parte de las decisiones de compra y hábitos de consumo diarios. Por lo tanto, son cosas que nos definen como personas y como consumidores. Predicar con el ejemplo es una de las mejores maneras de mostrar empatía tanto a un producto, una marca o una causa. En el caso del vidrio, pues decimos que igual que se dice que somos lo que comemos, también somos lo que compramos, ¿no? Y entonces queremos fomentar un estilo de vida de hábitos sostenibles y saludables en el que se incluya también la elección del vidrio y su reciclado. Por lo tanto, predicar con el ejemplo y crear ese amor por el vidrio es fundamental para nosotros. Intentamos reproducir las situaciones más cotidianas posibles, que es donde más utiliza la gente el envase de vidrio, ¿no? El momento de la compra y el momento de reciclado. Para ello también recurrimos muchas veces a personas de influencia, de que pueden ser desde influencers a celebrities, que al fin y al cabo también son consumidores. Al ser consumidores tienen también sus propias preocupaciones sobre la salud y sobre el medio ambiente, que coinciden en gran mayoría con la de todos nosotros. Para poder construir una relación que va más allá de la razón, para mí el primer punto, y quizás el más importante porque es el que dicta luego cómo se hace todo lo demás, es encontrar una personalidad, construirla, que sea única y que sea relevante, que tenga unos valores valientes con los cuales la gente se pueda identificar, y luego para mí lo más importante, que luego la compañía en todas sus vertientes, aquí ya sea marketing, comunicación, operaciones, atendimiento al cliente, viva cada día a la altura de esa promesa que se hace como marca. Nosotros, por ejemplo, tenemos una identidad que está muy definida. Al final, dentro de este mundo de restauración de servicio rápido, somos la marca que te permite crear tu comida absolutamente a tu manera, y al final lo que buscamos cada día todos es empoderar e inspirar a la gente, no solo a comer, sino a vivir a su manera. Y esto para mí es la clave que decodifica esa construcción de ese amor y de esa relación emocional con la marca, y que estamos intentando construir aquí en España. Y uno de los factores que hace más conversión es que la gente sienta que es una marca para sí. Al final esa parte es totalmente emocional, se trata de amor por la marca, se trata de compartir valores, de creer en lo que la marca representa, y eso va muchísimo más allá de los platos que servimos al final. Y ahí es donde se conecta la emoción con la razón. Actuar todos con algo que nos ha inspirado y nos motiva para un cambio. Para mí las claves de un buen storytelling es vital, es un consejo, es un truco, llámalo como quieras, es la pieza que estés haciendo, quítale el sonido, el audio, música, sonido, todo. Si funciona solo con imágenes, es una buena historia. Yo creo que la decisión de contar las noticias en vídeo, hay una política, hay una reflexión detrás. Y es precisamente que esa frontera entre el texto, el vídeo, lo multimedia, se estaba diluyendo. Que entendíamos que los lectores querían ser informados y recibir la información por el medio que fuese. Una información contrastada, veraz, bien trabajada. Para que una historia llegue a la audiencia tienes muchos canales. Ahora mismo la información se está transformando y un buen vídeo llega más. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, que si quieres impactar de manera inmediata y mucho más profundamente, donde esté un buen vídeo no va a llegar nunca la palabra. Y eso lo hemos visto reflejado en nuestras redes sociales. Vemos muchísima más actividad de nuestros seguidores cuando hacemos un vídeo o una imagen muy atractiva. Una acción que hicimos de cámara oculta en un supermercado estaba pensado como una acción para crear un vídeo que fuera viral, que en redes sociales nos pudiera servir de herramienta, y finalmente se convirtió en noticia. Por lo tanto, para nosotros eso fue un éxito muy importante. Algo que estaba pensado nada más para el ámbito online salió en los telediarios y nos permitió expandir nuestro mensaje muchísimo más. Yo diría que lo visual llega de manera más directa al público, porque solo tiene que darle al play y va a recibir toda esa luz de información. Pero muchas veces nos damos cuenta de que añadimos un vídeo, una noticia, y eso necesariamente no hace que la gente le dé al play. A veces simplemente leyendo el titular y el subtítulo y algo del cuerpo de la noticia se dan por servidos.
En otras ocasiones vemos que la gente pasa, por decirlo así, del texto y lo que le interesa es ver el vídeo. Por eso, de nuevo, para mí es muy importante hacer la reflexión previa ¿de verdad es importante que esta noticia lleve vídeo? O incluso, visto al revés, ¿de verdad es importante que este vídeo lleve mucho texto? ¿Es relevante dedicarle 7 o 8 párrafos a este vídeo? A lo mejor simplemente con un titular, un subtítulo y 3 o 4 líneas, la noticia está ya contada. Y es muy importante contar una historia siempre muy alineada con nuestra misión, que al final es empoderar e inspirar a la gente a comer y vivir a su manera. Y esto son palabras mayores, ¿no? En todo lo que hacemos tenemos que demostrar esto, tenemos que contar esto, ya sea para hablar de un bocadillo, de una receta, o ya sea para hablar de una causa social o para hablar de la sociedad en general, de la forma de vida de la gente. Es importante tener algo que decir para crear ese amor, tal y como se hace en la vida misma. Pretendemos conectar a la gente a una causa para poder tener un mundo más saludable para nosotros y para el medio ambiente, y el storytelling nos permite hacer esto, ¿no? Nos permite conectar con su realidad, con sus situaciones cotidianas. Primero, empezar con un trabajo de razón, que es aportar unas bases sólidas a la historia, que sean creíbles. Entonces, es encontrar el equilibrio donde tú mezcles la emoción con la razón, con verdad. Todos vamos a vivir una vida solo y todos vamos a pasar por una serie de emociones en esa vida. Cada persona es un mundo y cada persona encuentra su propia película. Vemos hoy por hoy que el consumidor quiere saber cosas de la empresa detrás de la marca. Si la empresa es responsable, si respeta al medio ambiente, a las comunidades en las cuales opera, que por lo tanto los valores reputacionales influyen mucho en la marca. Entonces la pregunta es, ¿esto debe de ser territorio del DIRCOM o territorio del MARCOM? ¿De ambos? ¿Los dos tienen que estar integrados, trabajando juntos en un organigrama donde reportan a una misma persona quizás? ¿Uno debe reportar al otro? ¿Cómo lo ves?